Hola, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast solito a la madriguera. El día de hoy quiero tocar un tema que quizás mucha gente ha tocado en otros contextos y en otras formas, pero yo quiero hablarlo siempre desde mi experiencia y desde mi persona, como lo hicimos la vez anterior con el tema de la Navidad. Y también les agradezco mucho por haber visto ese capítulo del podcast, porque para mí fue la primera vez que lo grabo, la primera vez que hago uno y resultó bastante bien. Así que esta es la segunda vez, este es el segundo capítulo y vamos a ver de qué se trata el día de hoy. Pero antes de decirle la temática, primero quiero presentarme nuevamente por si es que acaso no has ido a ver mis otros videos o por si es que no has ido a ver el podcast anterior. Yo soy Rini Nejo, Olis, subo videos hace como unos 6 años aproximadamente. Soy psicopedagoga de profesión y vocación, pero trabajo en un colegio y los niños me dicen profe porque es más fácil. También hago cosplay de vez en cuando, muy de vez en cuando ahora, no siempre tengo tiempo, y aparte que yo soy la que se arma los trajes, entonces no siempre tengo tiempo o dinero para el presupuesto, entonces cuando puedo lo hago. ¿Qué más? También canto de vez en cuando, muy a veces, no siempre, pero también canto, y intento siempre estar activa en redes sociales, por muy cosas chiquitas que sean, pero siempre lo intento. Así que vamos a empezar la temática del día de hoy, del podcast del día de hoy. Nuestro podcast del día de hoy. Perdón si miro para abajo de repente, es que tengo una batería portátil cargando el teléfono porque se me olvidó cargarlo y tenía que grabar porque si no después se me va a hacer muy tarde y no voy a tener tiempo. Bueno, ¿de qué se va a tratar nuestro podcast el día de hoy? El día de hoy nuestro podcast se trata de cómo vivir un duelo. Si lo hablo muy feliz o muy wow, es netamente porque yo soy así para hablar y ya llevo 10 años 10 años viviendo como un duelo, por decirlo así que ya estoy bien, ya estoy tranquila, y para que sepan que en algún momento ustedes también van a estar así que no se preocupen. Entonces vamos a hablar el día de hoy de cómo superar no sé si superar un duelo, pero cómo vivirlo y hacerlo como parte de ti básicamente, día a día. Ya, pero antes tengo que ponerlos en contexto, muy contextual. En mi vida de 31 años, he perdido 3 familiares importantes, por decirlo así. Quizás han fallecido más, pero sinceramente yo no he estado triste ni llorado por esas personas porque no han sido tan cercanas a mí en ámbito familiar. Ya, sí he visto otras pérdidas, pero no me llegan tanto como las que les voy a hablar. Ya. En mi vida he tenido 3 pérdidas familiares, solo 3, que fue mi abuelita en el 2004, mi mamá en el 2016 y mi perrito, que también fue el 2016 por desgracia. Entonces vamos a partir por la del 2024, y en el 2024 yo iba en cuarto básico aproximadamente, o sea, había pasado a cuarto básico, y ese año como que siento que mis desgracias pasan todas juntas en un año en específico. Por ejemplo, el 2004 y el 2016 no fueron buenos años, para nada, pero les comento. El 2004, en febrero, o sea, mi abuelita ya estaba mal desde antes, pero el 22 de febrero ella fue el día que falleció. Igual fue una fecha complicada en donde falleció mi abuelita, porque ella falleció el 22 de febrero, como se los mencioné, pero mi mamá estaba de cumpleaños el 21 de febrero y mi hermana estaba de cumpleaños el 23 de febrero. Entonces ella falleció como al medio de estas 2 fechas. Obviamente ese año que ella falleció no hubo celebraciones de cumpleaños, sinceramente. Sí le cantamos como cumpleaños feliz a mi hermana y a mi mamá, sí le compramos como una tortita a cada una, pero eso fue como la mayor celebración que se hizo porque no habían ánimos como para hacer otra cosa. Entonces yo recuerdo que cuando falleció mi abuelita yo iba a pasar a cuarto básico, entonces ella ya había estado con salud deteriorada, ¿ya? Y a ella la llevábamos a sus controles médicos cada ciertos tiempos cuando se debía, pero jamás nos dijeron que mi abuelita tenía principios de diabetes o tenía diabetes, no me acuerdo muy bien. Y me acuerdo que siempre que mi hermana iba a comprar o mi mamá iba a comprar, le preguntaba así como, ¿qué quieres? ¿Quieres algo? Y mi abuelita siempre le decía así como, uy, sí, un pastelito, un yogurcito, cosas dulces. Pero nosotros no sabíamos. Pero
eso no empeoró su estado de salud porque su estado de salud ya estaba un poco complicado, ¿ya? Bueno, la cosa es que pónganse ustedes que el día 19 de febrero mi abuelita se empezó a sentir muy mal, ya no había caso que estuviera aquí en la casa, así que mi mamá optó por salir con ella, la tomó en brazos. Mi abuelita era una abuelita chiquitita, flaquita y ya no pesaba casi nada. Mi mamá la tomó en brazos y salió corriendo. Me acuerdo que me contó que pararon un colectivo, el caballero del colectivo vio a mi abuelita y dijo, ok, no hay problema, yo las llevo. Sacó todos los carteles y bajó, pero volando hasta el hospital al Carlos Van Buren, creo. Y ahí la atendieron, le hicieron como todas sus atenciones, la intentaron estabilizar, la estabilizaron, pero a los días siguientes mi abuelita no es que haya empeorado, simplemente ella se fue en el sueño y nos avisaron como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, no lo recuerdo muy bien, era muy chica, no me acuerdo. Y me acuerdo que ese día llaman a mi mamá le dice a mis hermanas, yo estaba durmiendo en ese momento y de repente me despierto porque mis hermanas lloran, empiezan a llorar muy fuerte. Y así como, ¿qué pasó? Y claro, mi mamá va a la pieza y me dice, me acaban de llamar del hospital y lamentablemente tu abuelita falleció. Y así como, no. Obviamente yo no conocí tanto a mi abuelita porque cuando yo era chiquita, mi abuelita vivía como en una casa de reposo y después mi mamá la sacó de ahí. Entonces ella se vino a vivir con nosotros y en ese lapsus, que habrán sido unos 2 años, yo compartí con ella. Y en esos 2 años obviamente ahí pude compartir con ella, conversar, comer cosas. Y entonces ahí como que se generó esta como relación de nieta-abuela. Y ahí obviamente sí me dolió cuando se murió. Pero recuerdo que solamente lloré en ese momento, cuando me dijeron que ella ya había fallecido y que ya no iba a estar más. Pero ese fue el momento en el que lloré y no recuerdo haber llorado en otro, quizás sí, obviamente, porque pudo haber pasado, pero no lo recuerdo al 100%. La cosa es que ese día me acuerdo que mi mamá fue a hacer como el trámite que había que hacer, la velamos en una capilla que estaba cerca de la casa, estuvimos ahí con ella. Y también vinieron sus hijos, lógicamente, que mi mamá eran 4 hermanos. Vino mis tíos, mis primos. Sinceramente, mis primos, fue rara su reacción, sinceramente, pero bueno, yo ahí no opino. Y me acuerdo que hicimos la velación, la velación, no sé si se dice así, perdón. Hicimos como eso, después fue la misa y nos llevamos a nuestra abuelita a Quillota. Yo vivo en Valparaíso, nos fuimos a Quillota. Fue largo el viaje y el calor igual estaba fuerte. Entonces me acuerdo que a mi abuelita la dejamos en el mismo lugar que mi abuelo y que yo no conocí, por cierto. Y eso, no recuerdo un proceso triste con respecto a, pucha, no voy a ver más a mi abuelita. Simplemente fue como, ok, ella lamentablemente falleció y no sentí como más pena que eso. Y la verdad no sé si está bien o está mal, pero obviamente, como les digo, yo no compartí tanto tiempo con ella. Aparte que cuando yo ya estaba grande, mi abuelita igual ya estaba como con su proceso de Alzheimer. Entonces, sinceramente, no sé si ella se recordaba específicamente de mí. De mi mamá sí se acordaba, claro, su hija, pero por ejemplo de mí no sé si se acordaba. Entonces, como complejo, muy complejo saber si ella se acordaba de mí o no. Entonces esta como relación de nieta-abuela no se forjó tanto, quizás. Pero cuando falleció, sí, obviamente me sentí triste, pero después como que ya fue algo tan chuta, pasó y ya, no sé cómo explicarlo, pero ya como que lo pude superar un poco mejor. Y creo que esa fue como la facilidad quizá, porque también estaba chiquita, entonces como que no entendía muy bien. O sea, tampoco tan chiquita, debo haber tenido unos 9 años. 8 años quizás, iba a pasar a cuarto básico, no sé qué edad se tiene en cuarto básico. Si bien trabajo en educación, no calculo bien las edades aún. Sé que los niños entre 12 y 13 van en séptimo, lo único que sé. ¿Por qué trabajo con niños de séptimo? Solo por eso. ¿Qué más? Ya después de que mi abuelita falleció, pasaron años, muchos años, ¿ya? Y entonces llegamos al 2016. Que el 2016 sí fue una fecha más o menos compleja en el ámbito familiar. Y por supuesto, ¿se acuerdan que les dije, ahora que me acordé, ¿se acuerdan que les dije que como que cuando una desgracia pasa en mi familia, como que todo el año pasan desgracias? Ya, ese año, el 2004, que falleció mi abuelita, al tiempo después se separaron mis papás. Y al tiempo después
No sé qué más pasó, sé que pasó otra cosa, porque como les dije, en mi familia siempre pasan desgracias todas juntas en un año, pero ese año no fue muy bonito. De hecho, yo era una estudiante de 6 y 7, o sea, de entre rango 6 y 7, o sea, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4 y así hasta el 7. Notas chilenas por si acaso. Y ese año me fue muy mal, o sea, tuve un promedio 5,9. Para ustedes, uy, un promedio 5,9, pero para mí, que yo tenía buenas notas, sí fue complejo. Ya después obviamente repunté y volví a mejorar mi promedio, pero ese año fue más o menos complejo. Sí, de hecho me acuerdo que yo de octavo básico salí con muy buen promedio, pero fue... Fue triste. Fue triste porque yo dije, no, mis notitas. O sea, dentro de todas las cosas sí me afectaron, pero obviamente yo no lo sentía como que me afectaba. Simplemente para mí era un día más, un proceso más, pero obviamente sí me afectaron, simplemente que yo no supe reconocerlo en ese momento. Después saltamos al 2016 y aquí pasaron más desgracias juntas. Muy bien. En el 2016, también en febrero no es un buen mes. El día, a ver, pongamos así como una situación bien contextual porque voy a intentar como contarles lo que yo recuerdo y ahí obviamente explicar más allá, más a fondo este duelo, porque este duelo es el que más siento aún, por decirlo así. A ver, pónganse ustedes que fue un fin de semana de enero. ¿Ya? Yo estaba trabajando, yo trabajaba en esta cosa del metro y yo vivía con mi papá en ese tiempo, ya no vivía con mi mamá, sino que vivía con mi papá. Entonces yo estaba trabajando en el metro. Llevaba no más de un mes, recuerdo que no más de un mes. Y me acuerdo que sí, yo trabajaba de lunes a viernes. Entonces, un día jueves, o viernes, jueves creo, porque al otro día tenía que ir a trabajar. Llamo a mi mami y le digo así como, hola mami, ¿cómo estás? Y ella me dice, bien hijita, ¿cómo estás tú? Bla, 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 bla. Y tenemos una conversación muy simple, bien llevadera, y le digo, oye mami, ¿sabes qué? Te voy a llevar un teléfono, porque ella si bien tenía un teléfono, era un teléfono compartido. Entonces yo a veces quería llamar a mi mamá y quien contestaba era su pareja y yo no quería hablar con ella, yo quería hablar con mi mamá, entonces le iba a llevar un teléfono. Le dije, mami, ¿sabes qué? Te voy a llevar un teléfono que yo tengo que me sobra, que no sé qué. Y me dijo, ya, muchas gracias, no sé qué. Después, en ese rato me pide hablar con el Dan. Yo le paso el teléfono al Dan. Él habla con mi mamá y después me devuelve el teléfono, mi mamá se despide de mí y le digo, ya, entonces el fin de semana te voy a ir a dejar el teléfono, pero el próximo. Ya me dicen un problema, hija, que si yo, bla, bla, bla. Le corto el teléfono. Y me acuerdo que ese día, o sea, pasa la semana y me acuerdo que el día jueves, creo, no estoy muy segura, y sí, me llama mi vecina tarde. Ya yo trabajaba esa semana en la tarde. Me llama tarde y me dice, hijita, ¿sabe qué? Algo pasó con su mami. Y yo, chuta, ¿cómo le hago? Porque yo vivía en Villa Alemana, mi mamá vivía en Valparaíso y era las 11 de la noche. ¿Cómo me venía? Yo no tengo auto a esta altura de mi vida y en esa altura tampoco tenía auto. Mi papá había llegado de trabajar y se había quedado dormido. Yo no tenía cómo viajar, entonces dije ya, voy a intentar hacer lo mejor posible mañana quizás, pero ahora ya no puedo hacer nada porque ya ni siquiera el metro estaba funcionando porque ya habíamos cerrado la estación. Entonces, como que le digo cualquier cosa me avisa. No iba a poder hacer mucho sinceramente a la distancia que estaba, pero cualquier cosa me avisa. Ya la cosa es que pasa la noche y en la mañana, cuando me despierto, primero estaba nublado. Todos los otros días de febrero habían estado soleados, pero este en particular, el 5 de febrero, amaneció nublado. Y feo, muy feo. Y me desperté como con una sensación así como de algo me va a faltar, como una sensación de nostalgia, así muy grande, muy, muy pesada. Y qué raro, nunca me había despertado con esta sensación. Pero bueno. Al paso de las horas llega el Dancito porque el Dancito había ido a buscar al Phoenix, un perrito, que todavía existe por si acaso ese perro. Y de hecho va a vivir con nosotros. Fue a buscar al Phoenix. El Phoenix era como un bolito negro, bonito, precioso. Y me acuerdo que lo vi, lo acaricié un ratito, qué sé yo, y seguía sintiendo como esta sensación de nostalgia, de pesadez. Y en eso me llama mi hermana, una de mis hermanas, y me dice así como, oye, ¿sabes qué? La mamá está en el hospital y no está bien, así que para que sepas. Dije, ya, ok, muchas gracias por avisar. Yo entraba en la tarde a trabajar, así que no tenía tanto drama. No podía tampoco hacer mucho porque si bien entraba en la tarde a trabajar, entraba como a las 2:30.
y no era muy tarde que digamos, entonces como que no podía hacer mucho. Ya la cosa es que le digo, ya cualquier cosa me avisas, voy a estar pendiente del teléfono, no te preocupes, qué sé yo. Ya me dice, no hay problema, yo te aviso. Y en ese rato estaba el Dancito, el perro, qué sé yo, lindo, bonito, estábamos también con el Doki, bla, 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 bla. Y en ese rato le digo al Dan que tenía como esta sensación extraña de que, pucha, de que no sé, que sentía como una pena como atrapada antes de. Y me dice, mira, ¿sabes que todo va a salir bien? Y me decía así como, y esta frase como que la tengo pegada en la cabeza, porque yo le respondí. Me dijo, cuando tu mami salga del hospital, podemos llevarla a comer un helado, a pasear con ella, qué sé yo. Y yo en mi mente y en mi corazoncito le dije, ¿sabes qué? Yo siento que mi mamá no va a salir del hospital. Sinceramente siento que no va a salir del hospital o va a estar mucho tiempo en el hospital. Quizás esa era mi sensación de pena y esa de nostalgia, pero la sentí mucho antes de que me llamaran por teléfono. Ya me cambié de ropa, qué sé yo, para ir a trabajar. El Dancito se quedó un rato en la casa. Le dije, después me avisas cuando te vayas. Y me dijo, sí, yo te aviso. O sea, paso al metro y te aviso. Me fui a trabajar y me acuerdo que entré y no sé qué cara habré tenido. No, les juro que no sé qué cara tuve. Pero entré y como que la niña que estaba en la cajera me dijo así como, ¿te pasa algo? Y yo, no, ¿por qué? Y me dijo, es que tu cara. Y yo, no, es que lo que pasa es que... Y ahí le explico que mi mamá está en el hospital y que sé yo y que no estaba muy bien. Entonces no sé qué va a pasar. Y la chica me dice, mira, ¿sabes? Yo salgo del turno ahora, pero voy a ir a Limache. Ante cualquier cosa, tú me llamas y yo me devuelvo corriendo y ahí vemos qué hacemos. Ya le dije gracias. Se fue y yo me quedé ahí en el metro. En esa estación se trabajaba sola y obviamente el asistente de clientes por fuera. Eso era todo. Entonces me acuerdo que ese rato el asistente de cliente me preguntaba cómo estaba. Yo le dije que bien, por ahora todo tranquilo. Tenía el teléfono al lado mío. Llegaba la gente, cargaba, yo le cargaba, se iban, qué sé yo, bla, bla, bla. Y como a las 3:30, había pasado recién una hora del turno, no más que eso. Como a las 3:30 me llaman por teléfono. Veo y era mi hermana. Y le contesto y le digo, dime qué pasó. Me dice, pucha, es que tengo que informarte, pero no sé cómo decírtelo, porque... Y como que le empieza a vibrar la voz y yo, esto no va para bien. Y me dice, no, es que lo que pasa es que... Y ahí me dice como que la mamá falleció y yo quedé helada, congelada, no sabía qué hacer porque estaba trabajando y no sabía qué se procedía para adelante. Y le dije, voy a salir de aquí. No me importaba si la caja quedaba sola a ese punto. Le dije, ya, voy a salir de aquí y voy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y me dijo, acá en Viña, porque tuve que venir a hacer unos trámites, pero en tal parte nos juntamos. Ya, perfecto, llego en un rato más. Y como que me paré y no supe qué hacer. Ya la cosa es que me llama mi hermana, no sé qué hacer. Y hablo con la asistente de clientes. Y le digo, necesito irme ahora, porque mi mamá acaba de fallecer y yo tengo que ir a juntarme con mis hermanas y no sé cómo llamar a Limache, se me olvidó. En ese momento nosotros teníamos como un teléfono en la estación en donde tú podías llamar a todas las otras estaciones y colocabas un código y el número de la estación. Pero en ese momento se me olvidó el código, el número de la estación, se me olvidó todo. Yo no me acordaba de nada. Y la niña me dijo, yo la llamo, no te preocupes, tú cierra la caja, no atiendas, que la gente salga y que después venga y no te preocupes, yo le aviso a la gente. La chica mientras llamaba por teléfono, yo dándome vueltas adentro de la estación. Porque también se me olvidó avisarle al supervisor. A ese punto de bloqueada quedé. Porque ante cualquier cosa que pasara, se le avisaba al supervisor al tiro. Y el supervisor era el que decía, ya, ok, perfecto, no hay problema, yo lo soluciono, bla, bla, y chao. Pero en ese momento se me olvidó todo ese procedimiento, todo. Yo lo único que me acordé fue, llame a la niña, por favor, dígale que si se puede devolver. Y eso fue todo. Y en eso viene el Dancito, porque ya se iba a ir. Y me dice, ¿qué te pasó? Yo le dije, mi mamá falleció, me tengo que ir. Y me dice, te espero. Yo le digo, no me esperes, ándate nomás. Y me dijo, no, ¿cómo te voy a dejar sola? Lógicamente, ¿cómo me va a dejar sola en ese estado? Pero yo no, yo todo puedo. Y le dije, no te preocupes, que si yo... Y yo todavía no lloraba. En ese punto yo todavía no lloraba. No, nada, cero llanto. Porque todavía como que mi cerebro estaba asimilando esta idea. Y la cosa es que... me acuerdo que... entre tanto tarjeteo, agarré la plata, la conté, cuadró perfecto, la conté, qué sé yo, tiré lo que tenía. Llegó la otra niña y me dijo, ándate, no te preocupes del resto, ándate, yo arreglo lo demás, yo ordeno, anda. Yo le aviso al supervisor, me dijo, no te preocupes, ándate. Agarré mis cosas y salí, marqué, porque cuando trabajas en el metro te dan una tarjeta para que tú viajes cuando quieras. Marqué y le dije al Dan, espérame, voy y vuelvo al tiro, porque aparte ese fin de semana teníamos cosas que hacer. Entonces... era un tumulto de cosas que teníamos que hacer. Entonces yo dije, ¿qué hago?
Dios santo, ¿qué hago? Ya no importa, X. Salí corriendo, caminé, porque estaba relativamente cerca de la estación. Caminé, abrí la puerta del patio, saludé al perro, abrí la puerta del living, o sea, de la casa, porque era patio-casa, abrí la puerta de la casa y lo único que me acuerdo fue que me tiré en el piso del living y lloré. Ahí recién lloré. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré hasta que me cansé, que habrán sido como unos 5 o 6 minutos. Y en eso llega el Dan, porque dejé la puerta abierta del patio y la puerta abierta de la casa. Súper segura yo. Y me acuerdo que me dice, tranquila, todo va a pasar. Y yo así como, ¿cómo va a pasar? ¿Y cómo va a pasar? Porque de verdad no sabía cómo iba a pasar esta situación. Ya la cosa es que lloro un buen rato. El Dan no me acuerdo quién llamó, también para avisarle. Seguí llorando. Guardé cosas, me acuerdo de ese día, eso sí. Si miro es porque de repente me distraigo, entonces como que canalizo la idea y miro. Empecé a guardar cosas que tenía que llevar. Me fui con la misma ropa del trabajo. No me cambié, les juro que no me cambié. Seguí con la misma ropa. Y salí caminando. Llorando obviamente, pero caminando. Y le digo al Dan, ya vamos, porque tenemos que llegar a Viña. Y la cosa es que mi hermana le avisó a mi otra hermana. Pero había que avisarle a mi papá. Y en ese tiempo, mi hermana mayor no tenía una buena relación con mi papá. Por ende, no hablaban. Y mi otra hermana no le iba a avisar, si bien tienen una relación muy buena, no le iba a avisar porque iba a estar preocupada de otras cosas. Entonces, yo voy y le digo, tengo que avisarle a mi papá. Y no sé cómo avisarle a mi papá. La cosa es que tomo el teléfono y lo llamo un par de veces, pero no me contesta. Y como que al tercer llamado me contesta y me dice, hija, estoy en una reunión, te llamo apenas me desocupe. Ya, papá, no hay problema. Y me cortó. Ya le dije, ok, tengo como unos 5 o 6 minutos más para agarrar valor y contarle lo que pasó. Y en eso me vuelve a llamar. Y yo, ay no. Ya, contesté. Y así como, papá, ¿cómo está? Me dijo, bien, hija, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamaste tantas veces? ¿Pasó algo? Y le dije, sí, pero no sé cómo decírtelo ni explicártelo, pero estate sentado. Poco menos me dieron ganas de decirle. Me dijo, ya, ¿qué pasó? Le dije, papá, y muy lentito porque aparte mi papá es sordo, entonces hablar con él por teléfono es súper complejo. Le dije, papá, mi mamá falleció, ahora me voy a ir a juntar con la Úrsula para ver qué hay que hacer. No sé nada más, no sé qué pasó. Solo sé que falleció. Y les juro que el silencio del otro lado del teléfono fue tanto que me preocupé. Pensé que estaba cortando. Pensé que la llamada se había cortado. Y me dice, no pudo haber sido. Se tienen que haber equivocado. Y yo, no, papá, si no se equivocaron, fue mi mamá, bla, 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 bla. Y empezó como no, pero ¿por qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó? Si estaba todo tan bien y bla, bla, bla. Y después como que de la pena pasó como un poco a la rabia. Enojado, no me acuerdo por qué, porque por algo estaba enojado. Y después como que volvió a pasar a la pena y me dijo, ante cualquier cosa tú me avisas y yo voy. Ya, papá, no se preocupe, yo le aviso. Corté. Después me llamaron un par de veces a mí porque mi papá, yo tenía el número que él tenía antes. Entonces cuando me llamaban a mí, querían hablar con mi papá y así como, hola, no, este es el número de la hija. Ah, pero igual. Y me llamaban como para darme el pésame, pero era para mi papá, pero al final me lo daban a mí, que era como lo mismo. Ya. La cosa es que me junto con mis hermanas porque estábamos las tres. Empezamos a hablar de qué es lo que teníamos que hacer porque ninguna de nosotras había pasado por este proceso antes. No teníamos idea. Cuando falleció mi abuelita, todo lo hizo mi mamá. Entonces nosotras quedamos ahí en blanco sin saber qué hacer. En el hospital guiaron a mi hermana como qué es lo que tenía que hacer. Y luego nos habló a nosotras que qué es lo que teníamos que hacer de aquí para adelante. Así que me acuerdo que mi hermana me dijo, ya mira, hagamos lo siguiente. Yo mañana voy a ir a buscar a mi mamá a esta cosa donde hay que ir a sacar a las personas fallecidas, morgue creo que es. Y le dije, yo no quiero ir. Les juro que yo no quise ir porque no preferí evitarlo. Sinceramente preferí evitarlo. Y mis hermanas dijeron, no, yo voy. Mi otra hermana estaba haciendo los otros trámites para ver la iglesia, qué sé yo, bla, bla, bla. Y yo fui a buscar ropa. Eso sí vinimos a hacer, a buscar ropa. Entonces
nos subimos al auto de mi hermana, ella nos llevó, estaba mi sobrina muy chiquitita, tenía como 4 años, ya tiene 13. No, tenía 3 años, 3 años tenía en ese tiempo, ya ella se subió, nos subimos nosotros, qué sé yo, todos apretados. Y me acuerdo que llegamos acá a la casa, porque yo vivo donde mi mamá vivía. Y llegamos a la casa y nosotros no teníamos llaves de esta casa, pues lógico. Así que le pedimos a mi vecina. Y mi vecina sí tenía llaves, pero mi vecina estaba hecha un llanto, porque ella quería mucho a mi mamá, era su mejor amiga, entonces estaba hecha un llanto y cuando la vimos llorar, lloramos más. Abrimos la puerta, ella nos dejó pasar, nos dijo así como tal y tal cosa, ahí pues quizás hay ropa, encontramos algunas que otras ropas que podíamos usar. Y el resto quedó ahí, por la casa quedó ahí, cero, ¿ya? La pareja de mi mamá vivía con mi mamá, pero obviamente mi hermana le dijo que por favor se fuera porque no podía vivir aquí. Así que la casa quedó vacía. Así que pasó este proceso y al otro día yo ese día me quedé con el Dan en su casa. Lloré todo lo que tenía que llorar, que fue mucho, que fue mucho la verdad. Me acuerdo que no podía, como que daba un trago de té y lloraba, mascaba el pan y lloraba. Yo no sé ni sinceramente cómo tomé té ese día. Yo creo que tomé té por la costumbre de tomar, pero no por el hecho de que tuviera hambre o algo por el estilo. Solamente tomé té porque tenía que tomar té. Ya después de eso, me acuerdo que no dormí bien en toda la noche para nada. Dormí a saltos, me daba vuelta, me despertaba, me daba vuelta, me despertaba. O sea, no, cero dormir bien. Y el otro día me desperté dentro de lo que pude dormir. Bajé al baño, me lavé, qué sé yo, y me subí a cambiar de ropa. Y me acuerdo que mi cara era... Olvídenlo, mi cara era una pena enorme. Yo en esa época tenía 22, ahora tengo 31, este año se cumplen 10 años. Y me acuerdo que también creo que tomé desayuno por tomar, o sea, tampoco así como por tener hambre. Fui ¿cómo se llama esto? Fui a una florería a comprar flores, lógico, y las llevé. Estuve un par de rato, después salí porque como les dije tenía algo que hacer ese fin de semana, no me acuerdo muy bien, creo que tenía que trabajarlo, entonces y como trabajaba en estos eventos de anime era como ir y volver, daba lo mismo, no tenía un horario fijo, así que iba un rato, me devolvía, iba otro rato, me devolvía, iba otro rato, me devolvía, y como trabajaba en el metro tenía la tarjeta, entonces viajé muchas veces muy gratis. Me acuerdo que ya en el último dije no, ya me voy a quedar acá, no me voy a mover, me quedé ahí en la iglesia un rato. Recibiendo gente porque fue mucha gente que conocía a mis hermanas, mucha gente que me fue a ver a mí también y a mi mamá lógicamente, y algo también que me dio como mucha penita en ese momento fue cuando llegamos a buscar ropa, porque mi sobrina se vino durmiendo todo el camino, pero despertó cuando llegamos acá. Y cuando llegamos acá, mi sobrina como que dice, vinimos a ver a la Mimi, y yo como que me entró toda la pena en el estómago, corazón, no sabía dónde meterme tanta pena. Como que mi hermana le dijo, no está, salió, pero nosotros venimos a buscar algo y nos tenemos que ir, no alcanzamos a verla. Ya dijo así como, pucha, ya qué pena. Obviamente mi hermana después le explicó y le dijo que la Mimi había fallecido, ¿ya? Y bien me acuerdo que cuando llegamos el día sábado como al velorio, me acuerdo que ese día, mi hermana ya estaba ahí porque ella fue quien la fue a buscar. Y me acuerdo que entramos al espacio que tenían ahí en la iglesia y mi sobrina me dice así como, shh, que la Mimi está durmiendo. Y yo, ya mi amor, no voy a meter bulla, lo prometo. Igual, dentro de mi cara de pena, ella era como lo único que era como que me daba... Igual felicidad porque en su inocencia de no saber, mi hermana al tiempo le explicó, ya porque ella tenía 3 años, entonces explicarle de la noche a la mañana igual iba a ser complejo, entonces mi hermana un día se sentó con ella y le explicó así como que no, que la Mimi no es que se haya salido, simplemente la Mimi le pasó esto, entonces ahí como que mi sobrina lo capturó un poco mejor. A la altura de esta fecha mi sobrina siempre nos pregunta cómo... así como qué hacía la Mimi con ella, cómo salían a jugar y cosas que obviamente le cuento porque no está mal, ¿cachai? Luego de eso fue el funeral al otro día. Intentamos que fuera como todo rapidito, no tanto tiempo. Me acuerdo también en la iglesia que todos estaban llorando, todos, no había persona que no llorara.
Y mi papá estaba llorando, mis hermanas estaban llorando. Yo dije, chuta, no es la idea tampoco que... O sea, si bien estamos todos tristes, no es la idea llorar al 100%. Y me aguanté. Toda la misa me aguanté. No lloré. Me quedé callada. Obviamente el Dan estaba conmigo, así que no había problema. Estuve tranquila dentro de todo. Ya después nos fuimos al cementerio a dejar a mi mamá. Y me acuerdo que como cada persona dijo como una palabra, o sea, personas significativas, lógicamente, no todo el cementerio, sino que personas significativas como mi papá, mis hermanas, yo, y no me acuerdo quién más. Y yo lo único que me acerqué, o sea, en ese momento cuando como que te dicen así como ya, este es el último adiós, por decirlo así, ya, yo me acerqué al ¿cómo se llama esto? Al féretro, nada que ver, al cajón. Féretro es otra cosa. Me acerqué al cajón y solamente me acuerdo que, ahí no me acuerdo muy bien qué le dije así al 100%, pero sí recuerdo que le agradecí. Le agradecí mucho por cuidarme, le agradecí mucho por criarme, le agradecí mucho por muchas cosas. Y porque en ese tiempo era como la única persona que me entendía a su plenitud. O sea, se entendía lo que yo quería hacer, entendía cómo yo era, le gustaba cómo yo era, entonces... dentro de todo yo fui una de las más tranquilas de mis hermanas, entonces nunca le di como un mayor problema, así que le agradecí por todo eso. Y ya después la dejaron como en el nicho. La dejaron ahí y habían unas... Yo hinché todo el día con unas flores. Habían unas flores que le llevó mi papá, ¿ya? Y mi mamá siempre quiso mucho a mi papá. Entonces yo esas flores las tomé, me las llevé yo. Y después, cuando ya la dejaron en el nicho, yo le dije, por favor, déjele estas flores adentro. El caballero va y las tira, porque no las va, ya las tiró, pero quedaron adentro. Y sellaron y todo. Y ya después la gente ahí se empezó a ir. Me fueron a ver unos amigos, me acompañaron un rato, me preguntaron cómo estaba. Yo le dije, bueno, dentro de todo, relativamente bien. No puedo estar bien al 100%, pero relativamente bien. Ya después... asimilando todo lo que había pasado, creo que lloré muchas veces más. Hasta la fecha de repente lloro sin lamentarlo tanto. Algunas veces todavía lloro. Y ese mismo año, quiero juntar todo y ahí explicarme. Y ese mismo año, lamentablemente, también falleció mi perrito. Mi perrito que me había acompañado desde octavo básico. Yo ya había salido de la universidad. No, yo estaba en segundo año de universidad cuando mi mamá falleció. Y mi perrito falleció como a mediados de año. Aprox. Estaba bien un día y empezó como a decaer. Lamentablemente yo no tenía ingresos en ese momento como para llevarlo al veterinario y la gran mayoría me decía que había que dejarlo hospitalizado. Yo no tenía cómo dejarlo hospitalizado porque eran como 25,000 pesos la noche de hospitalización y me dijeron que era para mínimo una semana y yo de dónde sacaba esa plata. La cosa es que me acuerdo que un día un doctor me dijo, necesito que el perrito agarre fuerza, porque si no, no puedo hacer nada, porque si le pongo anestesia se puede morir con la anestesia. Entonces necesito que el perrito agarre fuerza. Dale este fin de semana y el lunes me lo traes y vemos qué pasó. Lamentablemente el doqui no llegó hasta el lunes, el doqui falleció el sábado o el domingo, no recuerdo muy bien. Me acuerdo que ese día lo estuvimos cuidando todo el día, como todos los otros días, lo estuvimos cuidando todo el día. Y él ya no tenía fuerza ni siquiera para estar de pie a ese punto. Entonces lo dejamos acostadito en un colchoncito, con muchas brazadas, muy abrigadito. Y me acuerdo que sentía que ya no podía hacer nada más. Y sentía y lo veía que él ya no quería nada más. Entonces me acuerdo que... Si hablo más lento porque me está dando pena. Me acuerdo que le hice cariñito. Y también me acuerdo que le dije así como... Le empecé como a contar cómo había llegado a la casa. Y le dije así como... y era tan chiquitito cuando llegaste. Y lloraba mucho porque no le gustaba quedarse solo. Y te tuve que sacar muchas garrapatas porque cuando llegó tenía como un collar de garrapatas, pobrecito. Te tuve que sacar tus garrapatas y te tuve que cuidar. Y le seguía haciendo cariñito mientras le explicaba eso. O cuando te acuerdas cuando saliste corriendo y no te alcancé a agarrar. O cuando jugamos con mis amigos a que no te pudieron agarrar ninguno. Entonces como que todas esas cosas le fui contando. Y él cada vez respiraba más lentito y a mí me daba mucha pena verlo. Entonces me acuerdo que ese día... Creo que habíamos como almorzado incluso rápido para estar pendientes de él. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo solito un rato.
porque yo sabía que el Doki no se iba a morir si estábamos ahí. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar solito un rato para que descanse. Y ahí después lo venimos a ver. El Dan fue a comprar algo, no me acuerdo qué. Yo fui a la cocina. Y en ese intertanto de que el Dan fue a comprar y yo fui a la cocina y me devolví, el Doki ya no estaba. Lo fui a mirar. Le dije, lo toqué y obviamente ya cero respiración. Yo, pucha, mi bebito. Le hice cariñito un par de veces más. Y lo envolvimos en una frazadita, no me acuerdo si fue una frazadita, en una cortina, en algo lo envolvimos, como en una telita. Y después justo vivíamos cerca de un cerro, entonces ahí lo fuimos a enterrar. Rompimos una pala intentando enterrarlo, porque dijimos ya aquí y chocamos y había una piedra. Hicimos el hoyito y lo dejamos ahí. Le dejamos sus juguetitos ahí al lado de él y le pusimos tierrita y ahí quedó. Hasta la fecha sigue ahí. No se ha movido, créanme. Entonces, justo ese año, como les dije, pasan desgracias seguidas. Entonces, el haber perdido a mi mamá y el haber perdido a mi mascota el mismo año igual fue complejo. Sí me sentí muy triste, pero con el tiempo no es que la tristeza se vaya, no es que la tristeza ya no exista, no es que ese pensamiento de ya no esté, sigue ahí, pero es más leve, es más ligero. Al pasar el tiempo, el hecho de que mi mamá no esté conmigo no significa que para mí sea más fácil, significa que aprendí a vivir con ello y significa que puedo de a poquito avanzar en cómo hacerlo. Cuando falleció el Doki no quería tener más mascotas. Les juro que no tenía ganas. No, era una cosa de que no quiero. Y después apareció el Mucho, que lamentablemente también falleció, que también falleció de una manera muy fea. Y de él no hablo mucho porque también me da mucha pena, pero él también lo perdí de una manera muy fea. Entonces a él también lo dejamos enterradito en el mismo lugar. Y de ahí ya definitivamente no quería nada más. Pero un día de febrero mi papá me mandó una foto y me dijo, este gatito chiquitito está solito y se va a quedar solito si no lo llevamos. Y aquí está ahora, 5 años después, 6 años después, comiéndose las comidas del Morsat, porque el Criqui es así. Entonces, también hubo un tiempo en que cuando falleció mi mamá, como que mucha gente... como mi tía y ese tipo de personas me decían, ay, pero si ustedes no se quedaron sin mamá porque ustedes nos tienen a nosotras. Y así como, no, no es así. Yo tengo mi mamá, lamentablemente falleció, pero yo no tengo otra mamá. Ella es mi mamá. Y si bien hay personas que me tratan bien y tienen este como instinto maternal conmigo, se los agradezco, pero no son mi mamá, ¿ya? También, por ejemplo, nosotros tenemos una mamá de un amigo que le decimos señora mamá, pero es porque ella es la mejor. La queremos mucho. Pero le decimos señora mamá de cariño, pero nunca como para tratarla como que ella es mi mamá. ¿Se entiende? Entonces, el proceso de que yo he vivido de duelo, cuando fue más chiquitita no lo sentí tanto, no lo pesé tanto, porque sinceramente fue algo que pasó y ya, no fue algo que yo supiera más allá qué hacer, pero en el de ahora es más complejo. ¿Ya? Porque el de ahora es más complejo porque es mi mamá, ¿ya? Y mi mamá era como mi todo, sinceramente, pues era mi amiga, era mi mamá, básicamente. Con ella pasé la mayor parte de mi vida, o sea, 18 años completos los pasé con ella. Ella me cuidaba, me amaba, me quería. Si los días que no había nada, ella me dejaba las cosas a mí. Los días que había mucho, ella me daba todo a mí. Entonces, el hecho de poder contarle cosas a ella, de llamarla si lo necesitaba y que de un momento a otro ya no lo puedas hacer, igual es complejo ya no poder contar con ella, preguntarle cosas simples incluso, así como de cómo hago un pan, por ejemplo. Entonces, igual fue complejo en un principio. Me acuerdo que
como les dije, yo lloro hasta la fecha de repente. Las fechas de febrero de repente las lloro. En octubre también con el tema ay, se me fue la palabra. Del Día de Muertos de México, que he intentado como leer más y como aprender un poco más de eso. También me acuerdo que tuve la pésima idea de ver Coco cuando salió y fue horrible. Yo lloré, pero un montón, porque no debía haberlo hecho, pero ya lo había hecho. Entonces, todas estas como circunstancias también me molestaba mucho, de manera muy personal. Me molestaba mucho ir como a casas de amigos donde estuvieran sus mamás. No me gustaba ir, no quería ir, porque el hecho de saber que ellos sí le podían hablar a su mamá y yo no podía, me molestaba, de verdad, les juro que me molestaba. Pero no por el hecho de que me cayeran mal sus mamás, sino por el hecho de que qué injusta es la vida de yo no poder seguir con mi mamá, ¿cachai? Ese era el motivo del por qué no me gustaba ir. Y me daba lata porque decía, no puedo tener este pensamiento así porque no es culpa de ellos que ellos sigan teniendo a su mamá, ni tampoco es culpa mía yo haber perdido a la mía. Entonces era como complejo, sinceramente, el sentimiento de, uy, qué rabia, qué rabia ustedes y sus mamás y yo sin mi mamita. Entonces es un proceso bien complejo, no es algo tan fácil de pasar, es año tras año tras año, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, en donde uno tiene que ir aprendiendo. Yo, como les dije, mi mamita falleció cuando yo tenía 22. Entonces, cuando mi mamita falleció, yo todavía me sentía una adolescente perdida en el espacio. Había entrado recién a la universidad. Yo quería que mi mamá me viera saliendo de la universidad y no se pudo. Entonces, todas estas cosas, todos estos episodios de wow, me hubiera gustado que mi mamá hubiera estado aquí, me los perdí y no pude aprovecharlos. Si bien mi mamá me vio salir de octavo básico y de cuarto medio, no es lo mismo que me hubiera visto salir de la universidad con el título, el cartón, como le quieran llamar. Entonces, todas esas cosas me afectaban mucho y era muy complejo. Pero ya a esta altura, cuando ya van a pasar 10 años, este año se cumplen 10 años, ha sido un poco más fácil, un poco más llevadero. Si bien hay veces que todavía, la echo de menos un montón. Hay veces que digo, quizás ella no está aquí en estos momentos por ciertos motivos. Motivos del universo, porque no sabría decirles por qué. Pero bueno. La cosa es que ahora a la fecha, el duelo no ha sido fácil. ¿Ya? Nunca fue fácil, de hecho, creo que nunca lo fue. Habían días que también muchas noches seguidas soñaba con ella, pero ella estaba bien. En mis sueños ella estaba maravillosamente bien. Se le veía bien, se le veía bonita, se le veía radiante y eso me dejaba un poco más tranquila. Sinceramente, hace mucho tiempo que no sueño con ella, pero sí hubo un periodo de tiempo que soñaba así casi todas las noches con ella y eso igual me dejaba un poco más tranquila, el hecho de saber que de alguna u otra forma sabía que ella estaba bien, por decirlo de alguna forma, con esto de los sueños. Así que fue bien complejo en un principio, sinceramente, y hasta la fecha creo que todavía sigo aprendiendo con respecto a cómo llevar este duelo día a día, porque no es fácil, porque es complejo, porque no es algo que digamos, ay, de la noche a la mañana va a pasar. No, porque de la noche a la mañana no siempre va a pasar. Entonces, yo sinceramente he intentado hacer todo lo posible. También me acuerdo que hubo un tiempo en que me llenaba de cosas por hacer para no pensar. Así como que salía, que iba para allá, que iba para acá, que los chiquillos, que mis amigos, que vamos para allá, que nos devolvemos, que salimos, que vamos, que... Entonces hubo un tiempo que yo hacía muchas cosas, muchas cosas. Y ya después aprendí que si quizás mantener la mente ocupada es parte del proceso para evitar pensar en esto, la idea tampoco es... ¿cómo se llama? La idea tampoco es omitirlo o no dejar que pase o no dejar de pensarlo, porque obviamente igual es difícil, ¿sí? Es muy difícil, pero se aprende, se puede, ¿ya? Eso es lo importante de todo, se aprende y se puede. En un principio es difícil, es complejo, es triste, pero más adelante vas aprendiendo que sí se puede. ¿Ya? Que si puedes avanzar, que si puedes seguir con el proceso, se sabe y se siente mejor. Si bien van a haber algunas par de veces que quizás vas a seguir llorando, es lo normal.
Y si alguien te dice, ya y deberías superarlo, si ya pasó ese tiempo, no tomes esa idea, porque cada uno sabe cómo expresar y vivir su dolor. Entonces no tienes que acomodarte al tiempo de los demás, porque los demás quizás se sientan incómodos con tu dolor. Tú ves cuando lo terminas, tú ves cuando lo pasas, entonces no te sientas mal si pasan 2 años y sigues llorando, pasan 3 años y sigues llorando. Bueno, eso es parte de tu proceso y tu proceso tiene que ser respetado y tienes que entenderlo. Ese es el punto como principal. Creo que cada uno tiene que entender su proceso, cada uno tiene que saber qué hacer con su proceso. Entonces, creo que lo primordial y más importante es que te tomes tu tiempo. Créeme que va a pasar un poquito lentito, es un poquito difícil, pero en algún momento sí va a pasar. Ya va a dejar de doler, ya va a dejar de molestar, ¿ya? Si bien siempre vamos a estar como recordando lógicamente, en algún momento va a pasar y va a dejar de doler. Así que no se asusten, no se preocupen, no es para siempre, tampoco permanente, pero sí de repente se van a acordar y hay veces que se van a reír como hay veces que se van a poner a llorar. Y es lo normal porque es parte del proceso. Así que nadie los estrese con que tienen que terminar sus duelos lo más pronto posible, porque ustedes verán cuando lo terminan, cuando se sientan cómodos, cuando ya estén absolutamente cómodos con su proceso de que van avanzando, ahí quizás lo pueden hacer, pero no se apuren por otras personas. No, ustedes vívanlo como ustedes quieran vivirlo y como realmente quieran vivirlo. Así que no se preocupen ni se estresen. No le hagan caso a la gente. No, ustedes nomás. Ustedes sabrán cuándo. Entonces, el podcast de hoy salió más largo que el anterior. Wow, no pensé que íbamos a hablar tanto. ¿Tú qué opinas? Me lo imaginé. Pero bueno, agradecida porque quienes hayan visto el podcast de hoy. Yo sé que es un podcast muy largo, pero normalmente los podcasts son largos. Así que espero de todo corazón que te haya gustado el capítulo del día de hoy. Que nos estemos viendo prontamente en otro video. Todavía no hago otro video así al azar. Ya lo estaré haciendo, se los prometo. Pero hoy es día de podcast. Hoy es lunes. De hecho, el podcast lo estoy grabando hoy lunes. Tengo que editarlo a las rápidas y subirlo a las rápidas para que a las 8 esté ahí para que ustedes lo puedan ver. Así que nos estamos viendo nuevamente. Yo creo que ya nos estaremos viendo el próximo lunes con otro podcast. Y ahí vamos a hablar de otro tema. He estado pensando en temáticas para hablar y las he ido anotando. Este podcast no tiene un orden, por si acaso, de temáticas al azar, temáticas que se me ocurran. Eso es lo que vamos a hablar en ese día. Y todo obviamente basado en mi experiencia y en lo que yo sé. Si hay cosas que yo no sé o me he equivocado, pido disculpas. Pero como les dije, es en base a mi experiencia, no en base a la tuya, por si acaso. Así que para que sepas. Así que eso. Muchas gracias por haber visto el podcast del día de hoy. Esperamos como si hubiera mucha gente. Espero que les haya gustado. Con el señor Dinosaurio nos estamos despidiendo. Esperamos que nos veamos el próximo lunes. Y eso. Besitos, cuídate, nos vemos la próxima semana. Adiós.